Señor diputado general, señor obispo, señor presidente del Partido Nacionalista Vasco, autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Euskadi que organizamos, como siempre, con la colaboración y el patrocinio de BBK, Petronor y Orange. Bienvenida y agradecimiento, lógicamente, dirigidos especialmente, en primer lugar, al señor alcalde de la ciudad, Iñaki Azcuna, que ha aceptado ser hoy, esta mañana, el ponente de nuestra tribuna. Él suele acudir y le agradecemos que su presencia siempre que nos acompaña en estos actos, hoy como directo protagonista. Yo no voy a cometer la osadía de presentar al alcalde en la ciudad que lleva gobernando 10 años. Cualquier cosa que dijera sería excesiva, superflua y probablemente inútil, y además restaría tiempo para lo que de verdad es interesante, que es lo que él tenga que decirnos. Él es conocido por su claridad y su sinceridad en las exposiciones. Alguna vez le he oído decir que le trae problemas, pero que piensa perseverar. Por lo tanto, estoy seguro que nos augura una intervención de contenido. Y sin más, alcalde, la tribuna es suya. Jaun Andreok, eskerrik asko Europa Forumari, Bilbo eta Euskadiren gainean dekodazan iritziak azaltzeko aukera emoteagaitik. Eztabaidan hasteko moduko iritzi eta argudioak dira, noski baina helburu bakar batez egindakoak. Alkar bizitzarako urtenbideak bilatzea. Señoras y señores, Bilbao se transformó a finales del siglo XIX del Bilbao chiquito y bonito, de la tasita de plata que dirían los bilbaínos genuinos, pasó a ser una gran capital del territorio de Vizcaya y líder de la industrialización de España. Sus minas de hierro, los altos hornos, la fundación del Banco de Bilbao y luego de Vizcaya, la potencia naval de la ría y el nacimiento de una gran industria siderometalúrgica hicieron el portento. Y así transcurrió la vida en la villa y su entorno hasta la gran crisis de los 80. El precio del petróleo, la competencia del sudeste asiático, la obsolescencia de muchas industrias y una adaptación insuficiente a las nuevas tecnologías afectaron sobremanera a las ciudades y regiones industriales. Llegamos al 24% de desempleo, a la marginación y exclusión social, procesos de migración que dejaron a Bilbao exhausta. Fueron las instituciones vascas las que reaccionaron valientemente apoyando a la economía real y fundamentalmente a la industria de la villa de Bilbao con una estrategia claramente transformadora. Sabíamos manufacturar y transformar el hierro y el acero y había que seguir haciéndolo, pero la ciudad debía transformarse. De entonces viene el proyecto y la construcción del Museo Guggenheim, el Palacio de Congresos y de la Música, la limpieza de la ría, finalizada recientemente, y la construcción de la línea 1 del ferrocarril metropolitano. Pero ahí no se acabó la transformación y seguimos con la remodelación del Museo de Bellas Artes, la construcción de la línea 2 del metro, a punto de finalizar, y la construcción del nuevo Abandoibarra por la Sociedad Bilbao Ría 2000. En aquella primera época mejoró la autoestima de los bilbaínos, sumidos hasta entonces en lo negativo de la crisis. El orgullo bilbaíno nos dio empuje, unido a unos buenos años fiscales. ¿Dónde estamos ahora? Hoy en día estamos a punto de reinaugurar el nuevo Teatro de los Campos Elíseos, abandonado y destrozado por una bomba de ETA. De inaugurar el próximo año el Palacio de Deportes, sufragado al 50% por la Diputación y el Ayuntamiento, y de hacerlo también en 2010 con la Alhóndiga Municipal de la mano de Philippe Stark, transformándola en un lugar cultural de ocio y deportes. Ampliando el tranvía y a punto de comenzar la construcción de la línea 3 del metro, amén de soterrar la línea de Feve que discurre entre Basurto y Gordóniz para cambiar una gran zanja en un bulevar. Y en la antigua Feria Internacional de Muestras comienza a construirse el nuevo campus tecnológico de la universidad con la Facultad de Peritos y Minas y se discute públicamente estos días la construcción del nuevo campo del Athletic. El nuevo campo cambiará la fisonomía de la zona, dará entrada a muchos más socios del Athletic y podremos estar en los grandes circuitos internacionales de conciertos. Igualmente, la Diputación construye la nueva entrada a Bilbao por San Mamés. Merece la pena. En Abandoibarra ya en marcha la biblioteca de la Universidad de Deusto, con 800.000 volúmenes, segunda que se inaugura en Bilbao en los 2 últimos años tras la Biblioteca Foral,
Se construye a buen ritmo el Paraninfo de la Universidad del País Vasco y la Torre de Iberdrola y de la BBK. Y en Zorrozaurre seguimos resolviendo los temas urbanísticos tras el Master Plan ejecutado por Zaha Hadid. 2 palabras sobre el tren de alta velocidad, que consideramos de vital importancia para Bilbao y para Euskadi. En caso contrario, se quedaría fuera de las grandes comunicaciones interregionales. En la anterior crisis de los 80 llegamos a tener un paro del 24%. El tejido industrial se fue al traste. Y todos recordarán lo que fue aquella solución drástica en forma de reconversión propiciada por el gobierno socialista de Felipe González. La ría de Bilbao, sus industrias quedaron exhaustas. Cayeron las joyas de la corona, los astilleros de Euskalduna, los altos hornos, en fin, todo lo que había supuesto la gran industrialización del Bilbao metropolitano. Una crisis en las ciudades industriales a nivel mundial sin precedentes desde la Segunda Gran Guerra. A partir de ahí vino la transformación de Bilbao en una ciudad de servicios ubicada como capital de una región industrial. La cultura, la educación, el comercio y los servicios en general se demostraron compatibles con una región, Vizcaya y Euskadi, industrial. La crisis del 2008 ha sido diferente. Nos ha cogido entre discusiones de si solo afectaría a los bancos americanos, como si no existiera la globalización, que España estaba mejor preparada y la crisis sería una especie de desaceleración. Y, por supuesto, se negó la crisis por el Gobierno español hasta el último momento. Todavía recuerdo encuentros televisivos donde se preguntaba si realmente estábamos en crisis. Y vaya que sí estábamos. Los ayuntamientos tenemos un indicador extraordinario en el número de ciudadanos que se acercan al área de acción social o las noticias que nos llegan de organizaciones solidarias. El año 2009 está siendo muy duro y el 2010 lo será también. Al menos prefiero aceptar esa premisa sin fiarme demasiado de los brotes verdes y explicaciones de ese tipo. En Euskadi en general notamos la crisis algo más tarde que en otras regiones españolas, porque nos ha afectado menos el sector de la construcción y el peso de la industria, la automoción y la máquina herramienta era mayor. Pero si no se vendían coches, era lógico que repercutiera en nuestra industria. La industria se ha resentido, el comercio se ha resentido y lo hemos notado en la recaudación de nuestros impuestos. ¿Cómo afrontamos el 2009? Nos preocupamos por aprobar el presupuesto para el 2009. Daba estabilidad al Gobierno municipal y cierta garantía para afrontar el año, con el miedo de no conseguir los ingresos necesarios, como así ha sido. El presupuesto del Ayuntamiento de Bilbao para 2009 era de 552 millones de euros. Pues bien, en enero hubo que reducir 18 millones de euros por mor de la caída de la recaudación. Tuvimos los años 2005, 2006, 2007 extraordinarios. El 2008 fue crítico y el 2009 será muy malo. En abril hubo que reducir otros 18 millones de euros. El presupuesto extendió en todas las áreas 36 millones de euros, excepto en acción social, augurando lo que esperábamos y en empleo. Intentamos no perder el nivel de servicios y, lo digo coloquialmente, abrir las persianas todas las mañanas. Bomberos, policía, basuras, transporte público. Que la ciudad funcione. El problema se agudizará para las administraciones municipales para 2010. ¿Cómo haremos el presupuesto con los datos que tenemos y con una fiscalidad que va mal? El 2008 partimos de una buena situación económica. Para el presupuesto 2010 partimos de una malísima. ¿Cuánto podremos endeudarnos? ¿Y el 2011? En todo caso, en época de tribulación, en el Ayuntamiento hemos decidido congelar los tributos y apretarnos el cinturón. Sencillamente gastar menos. Tendremos un presupuesto similar al de 2007. Aunque mi disertación sea fundamentalmente municipal, no puedo sustraerme a referirme brevemente a la violencia. Todos los pueblos tienen alguna desgracia. La nuestra, la del pueblo vasco, ha sido el recurso a la violencia para resolver los problemas políticos. Y los problemas políticos se deben resolver con soluciones, razones y argumentos políticos. Es verdad que desde las guerras dinásticas españolas, desde el nefando rey don Fernando VII, con la abolición de los fueros por Cánovas del Castillo, ha habido un porcentaje de población importante que no se ha sentido cómoda en el entramado político español. Tras las leyes abolitorias, fueron los liberales fueristas, entre ellos algunos monárquicos, los que pidieron, exigieron y consiguieron la existencia del concierto económico, luego anulado en 1936 en Vizcaya y Guipúzcoa por Franco, al declararlas provincias traidoras. Eso, añadido a múltiples desgraciadas actuaciones del Gobierno central, no obstante, no da derecho al nacimiento y desarrollo de la violencia,
a través de la lucha armada llevada a cabo por ETA y que tanta calamidad ha traído al país. Muertos, heridos, víctimas, ruina, extorsión, odios africanos y, sobre todo, el peor anuncio de publicidad para un pueblo que no se merece tanta villanía. Quien ha vivido y sufrido la época de la dictadura no puede seguir diciendo que la democracia no ha cambiado nada. Cuando oigo eso, me viene a la memoria los momentos que pasábamos cuando, inocentes, te paraba el coche de la Guardia Civil y te metía por la ventanilla la bocacha del fusil. Y más valía que no protestaras. La democracia no nace la noche a la mañana, no forma demócratas instantáneamente. Hay que aprender y compararnos con quienes llevan muchos años. Por tanto, también hay que perfeccionar la democracia, evitar algunos tics de épocas pasadas y adaptarnos a la nueva sociedad. Pero con ser difícil el problema generacional, de haber vivido parte de nuestra vida en aquel régimen pacato, militaroide y cuartelero, hay que reconocer que la democracia ha sido un bálsamo y ha supuesto un aire fresco. Podemos reunirnos con quien queramos, leer lo que nos gusta, transmitir nuestras ideas, hacer política, hablar mal del gobierno. Cuando pienso que para leer Albert Camus había que pasar a la otra parte, incluso leer a Salvador de Madariaga y Unamuno era casi imposible. Si contamos esto a un joven de hoy en día, no se lo cree. Como decía, una parte importante del País Vasco no se encuentra a gusto en la estructura política de España. Pero eso no da derecho a utilizar la violencia y a amargarnos la vida, la nuestra y la de ellos, en nombre de un movimiento de liberación nacional en país colonizado. En la democracia uno puede pensar libremente, sentir emociones apasionadamente, luchar políticamente en pos de una idea. En España, por la España constitucional, por un Estado federal, por un Estado multinacional o por aquella confederación de pueblos ibéricos que enunciaron Irujo y otros y, por supuesto, por la independencia de un territorio. Lo que en una democracia no se puede intentar es instaurar una dictadura. Sería un golpe de Estado como el de 1936. O utilizar la violencia con fines políticos. No hay ninguna justificación. Este es nuestro mayor cáncer que ha traído tanta desgracia al país. Todo lo demás es discutible, pero la violencia es rechazable, condenable, obligatoriamente y moralmente reprobable. Hay quien sostiene que la lucha armada de ETA es una prolongación de la guerra civil y de las guerras dinásticas en que se acaban suprimiendo los fueros. La guerra civil española fue una reacción al golpe de Estado contra la República llevada a cabo por el estamento militar y la extrema derecha. Las guerras carlistas lo fueron dinásticas, Isabel II versus Carlos María Isidro de los Dolores, y los pretendientes pusieron al pueblo la zanahoria foral, y en cualquier caso los fueros no fueron suspendidos hasta el final de la contienda. Fue el castigo por soportar al pretendiente, y en el fondo, una manera de centralizar más aún el poder. Aunque don Manuel Azaña matiza y dice aquello de que la primera guerra carlista, que a todos nos ha enseñado que era una guerra dinástica, no fue tal, sino una guerra de asimilación, no solo en el sentimiento religioso, más potente en las Vascongadas y desacreditado en Madrid por los políticos liberales, sino en el orden administrativo contra los fueros vizcaínos y las tradiciones vascongadas. Contra los fueros vizcaínos y las tradiciones vascongadas. Lo dice don Manuel Azaña en el discurso sobre el proyecto de Estatuto de Cataluña, en 1932. Esto es otra cosa. Esto es la confusión con las guerras de liberación nacional que, siendo jóvenes, fuimos testigos muchos de nosotros. Primero en Indochina, contra los franceses, que acabó con el desastre de Dien Bien Phu, la batalla que sirvió para que Méndez France acabara descolonizándoles de la metrópoli. Luego, la guerra de Argelia, el Frente de Liberación Nacional, el putsch de los generales en Argel, el final interpretado por De Gaulle y la instauración del régimen argelino a las órdenes de Ben Bella, rápidamente despojado por Boumedienne. Y por fin una guerra de liberación nacional que conmocionó al mundo, la guerra de Vietnam contra la potencia más poderosa, Estados Unidos, con su primera derrota. Ho Chi Minh y el general Giap lo consiguieron al precio de miles de muertos. El general de 5 estrellas Westmoreland y todo el ejército americano sufrieron su primera derrota en la historia. Estos acontecimientos marcaron mucho nuestras calenturientas mentes y nuestras emociones siempre dispuestas a prestar ayuda a una idea. Marxismo y liberación nacional son dos ingredientes fáciles de digerir para un joven. Si a eso se une un régimen dictatorial que hace estragos culturales,
Amén de los propios de la tiranía, la mezcla es un éxito seguro. Eso ayudó al desarrollo de ETA más que su preocupación por los fueros o por la nación vasca. Y si tienen una idea sobre Euskadi, lo será en función de un Estado dictatorial, lo cual hasta cierto punto es lógico en una organización armada, cerrada al exterior, que vive en la clandestinidad con la violencia como único modo de expresión. Cuando en la España de 1936 los jóvenes intelectuales tuvieron que elegir el campo de batalla, lo hicieron a través de la Falange o la vía marxista. Eran fascistas o comunistas. En la época de la Guerra Fría, en plena dictadura franquista, muchos jóvenes vascos sintieron la llamada de la violencia física e intelectual del Estado dictatorial con unos cuerpos de seguridad opresores empujaban a ello. El régimen del general Franco contribuyó mucho más al desarrollo de ETA que la literatura marxista que circulaba clandestinamente. Esa ensoñación heroica ha costado más de 800 muertos, asesinados y cientos de jóvenes en la cárcel, en el exilio o la clandestinidad. Un verdadero desastre injustificable. Sería bueno que no caigamos nunca en la tentación de utilizar a estos compañeros de viaje mientras no se separen de la violencia, por mucho que nuestra situación política sea difícil. Mi partido ha mantenido unos valores que son inmutables en la vida del humano: el respeto a la vida, la defensa de la libertad, el valor de la democracia, la justicia social, la solidaridad. ¿Por qué si no ha pervivido durante más de 100 años, a pesar de Primo de Rivera, Franco y todas las mezquindades y catástrofes del mundo? Porque ha mantenido coherencia con los principios, moderantismo en las formas, en su ser de vida, pragmatismo adaptándose a los tiempos, y a eso hay que añadir la fraternidad con el pueblo, el sentimiento de pertenencia al pueblo vasco. Vasquidad por doquier, vasquidad por todas partes. Mi partido, no aceptó pactar con Franco en julio de 1936, a pesar de los cantos de sirena que venían del entorno de Mola. No aceptó la violencia del golpe de Estado, a pesar de que supuso derrota militar, cárcel o exilio, cuando no el paredón de fusilamiento. Tampoco aceptó una alianza con ETA al comienzo de la democracia y participó en el juego democrático estatal. Hemos condenado la violencia sistemáticamente, aunque quizá hemos sido tibios en proporcionar calor a las víctimas, lo que afortunadamente ha cambiado positivamente en los últimos tiempos. Bien es verdad que otros han aprovechado el dolor, transformándolo mezquinamente en ariete político. Debe quedarnos claro a los nacionalistas que solo el pacifismo, la condena de ETA sin paliativos y el calor y apoyo a las víctimas serán coherentes con nuestras señas de identidad, con nuestra tradición y acuerdo político. Sin perjuicio de defender nuestra ideología con tesón, con fuerza. Solo así nos podremos presentar en cualquier parte del mundo, como lo hicieron Aguirre, Landaburu, Irujo, Leizaola. Lo contrario podría valer para una exigua escaramuza política, pero sería nuestra liquidación a medio y largo plazo. Quien ama y vive en la radicalidad, perece en ella. Hemos ganado las elecciones autonómicas de 2009, pero por mor de los pactos hemos perdido el gobierno. Es verdad que el Partido Socialista dijo que no pactaría con el Partido Popular y que éste no se cansó de repetir que aquellos no son de fiar. Palabras que se lleva el viento. Yo pensé que había posibilidades de un pacto Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, el más solicitado por la ciudadanía, y el que creo que vertebra mejor la realidad del país. No ha sido posible. Desde Lizarra, y antes por el desmarque del Partido Popular de la Mesa de Ajuria Enea, las relaciones se enturbiaron y no se han restañado las heridas, que van a tardar en cicatrizar por ambos lados. Unos evocan Lizarra como una deslealtad y recuerdan el espectáculo de la manifestación tras el asesinato de Fernando Buesa. Los otros hemos recibido, como un mazazo, la decisión del Partido Socialista de juntarse al Partido Popular, difícil de entender en el contexto español, para formar gobierno. Y la falta de sensibilidad del gobierno Zapatero con el autogobierno. Solo se ha traspasado una competencia in extremis a cambio de apoyar el presupuesto de 2009 en las Cortes. Curiosamente, el Partido Popular, que no tuvo un gran resultado, parece el vencedor si se escucha a sus dirigentes subidos al púlpito de la política nacional e inflados por su capacidad de decidir. Todo ello va a ensombrecer aún más y por bastante tiempo las relaciones interpartidos y, sin embargo, es fundamental para la definitiva vertebración del país un futuro gran acuerdo entre las dos grandes sensibilidades. No hay arreglo posible excluyendo a uno u otro 50%,
de la sensibilidad política en democracia. No hay arreglo posible. Los que de una parte y otra teorizan sobre el choque de trenes saben que en la realidad descarrilan ambos. Alguien avezado en este proceloso mundo de la política se preguntaría por qué existen estos problemas. Habría que contestarle que hay un porcentaje, lo he dicho antes, porcentaje importante de personas en el País Vasco que no se encuentran cómodamente en la organización del Estado español. Unos porque desean la independencia de Euskadi y otros porque quieren más autogobierno. Estas personas conviven con las gentes que se consideran simplemente españolas y, por tanto, no presentan ese problema. Seguramente, si no hubiera esa incomodidad o ese rechazo, no se hubiera creado a finales del 19 el Partido Nacionalista Vasco. Aunque hay que recordar que el nacionalismo español nació con unos rasgos muy virulentos a finales de ese siglo. La patronal catalana y la vizcaína celebraron un mitin apoyando el proteccionismo al grito de España para los españoles. El liberalismo, que fue fuerista a finales de la guerra carlista, se irá transformando en un liberalismo proteccionista, que será, según Montero, el embrión del nacionalismo español. La identificación de los intereses nacionales con los empresariales y la desconfianza en los políticos acompañará el nacionalismo español que comenzaba a gestarse en Vizcaya a finales del 19. Nacido al mismo tiempo que el nacionalismo vasco y el movimiento obrero, será uno de los ejes del pluralismo del País Vasco, según Montero. El ejemplo más violento del nacionalismo español será el golpe de Estado de 1936. Siendo esta una realidad en la sociología del País Vasco, me atrevo a señalar, sin embargo, algo que a todos los vascos nos diferencia con el resto de habitantes de España, excluyendo naturalmente a los navarros: la foralidad. En un mapa de España de 1852, que no hemos podido... Sí, está ahí. Sí. Que incluye todavía las Antillas y las Filipinas, por ahí debe estar, mira, ahí está, aparece dividida en la España uniforme, prácticamente la corona de Castilla y León, desde Galicia hasta Andalucía, la España foral, País Vasco y Navarra, y la España incorporada o asimilada, la corona de Aragón, Cataluña y Baleares. Adrián Celaya, citando a Laveiru, destaca el significado histórico de tierra aparte, que lo era Vizcaya respecto a Castilla, poseyendo una naturaleza diferente. Dice Celaya que está convencido que Vizcaya y Castilla se unen porque les convenía, aunque no todo el mundo piensa igualmente. El canónigo riojano Llorente, ministro de Godoy, afirma que la unión con Castilla se realizó por la fuerza de las armas, destacando que los fueros no fueron más que el resultado de la gracia unilateral de los reyes. Por tanto, no hubo pactos de ninguna clase, según Llorente, cuando siempre se ha defendido que es la esencia del régimen foral, el pacto. A pesar de la interpretación de Llorente, diremos que Vizcaya sintió la necesidad de regular la foralidad y lo hizo en forma espléndida en el fuero de 1452. Con altibajos, con fueros y contrafueros se llega a las guerras dinásticas. Tras el reinado del infausto Fernando VII y Cánovas del Castillo, pone en marcha la ley abolitoria de 1876. Solamente gracias al empeño de los liberales fueristas quedará indemne el concierto económico, anulado únicamente por Franco en Vizcaya y Guipúzcoa en la Guerra Civil de 1936, tal como lo he explicado. Así se dirigieron a las Cortes en 1839 los liberales. El amor a sus fueros es en Vizcaya un sentimiento tan natural como lo es al hombre el instinto de su conservación. ¿Por qué traigo a colación la foralidad? Porque subsiste en el País Vasco y Navarra, porque fue lo primero que se reivindicó y remendó tras el paso de la dictadura a la democracia, porque se recogió en el Estatuto y en la Constitución y ha pervivido en el subconsciente colectivo. De hecho, en Euskadi, todos los partidos, alguno es verdad que con la boca chiquita, apoyaron la recuperación del concierto. En otras partes de España, donde existieron los fueros, no han durado hasta nuestros días, lo cual significa que no había pervivido ese sentimiento. Habían caído en el unitarismo y que se encuentran bien acomodados en la España uniforme. ¿Acaso no habla de foralidad la adicional de la Constitución del año 1978? Dice así: la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso,
en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. La foralidad es la madre del cordero de los derechos históricos, o en otras palabras, la foralidad es una parte esencial de esos derechos. Eso lo digo yo, desde mi prisma político, aunque un jurista de la talla de Tomás Ramón Fernández diga que los derechos históricos aluden a una pluralidad de derechos sin más, mientras que el régimen foral apunta a una realidad institucional, a un verdadero sistema. De todos modos, así entiendo yo la seguridad y la firmeza de Juan José Yandiola, en la época napoleónica, representante de Vizcaya en la Asamblea de Bayona, cuando escribe: «La autoridad de Vizcaya estaba limitada a las juntas de Guernica. En nadie más residía, ni en Napoleón, ni en España, ni en el soberano de España como señor o conde de Vizcaya, y menos como monarca de España. En las juntas de Guernica radicaba la potestad de hacer leyes, y allí donde radica semejante potestad, allí es donde se entroniza la soberanía». Don Fidel de Sagarminaga, diputado general de Vizcaya, se reafirma en el poder originario de autogobierno y de soberanía, aunque ésta sea parcial, del régimen foral. Evidentemente, desde Bayona han pasado muchas cosas. 3 guerras dinásticas, la ley abolitoria de los fueros, la restauración monárquica, la Primera y Segunda Repúblicas, el golpe de Franco en 1936 y la guerra civil y la restauración de la democracia con la Constitución que declara monarquía parlamentaria al sistema político español. Declara también que la soberanía reside en el pueblo español, pero no olvidemos la adicional que habla de los derechos históricos. Este breve preámbulo histórico me hace introducir, después de que algunos políticos y sindicalistas anunciaran el fallecimiento del vigente estatuto, el problema que expuso en su conferencia de diciembre de 2008 el señor Chema Montero. El problema básico y no resuelto es la forma de estar de Baskonia en España, como un elemento más en el conjunto del Estado o como un país singular, reconocido como sujeto de poder propio y con el que se relaciona bilateralmente. Y prosigue Montero. Podemos poner fecha a la finalización del conflicto, la reintegración foral plena, o si utilizamos terminología actual, el reconocimiento de los derechos históricos de los vascos, recogido en la vigente Constitución española, que no es otra cosa que la devolución del poder político que en su día nos fue arrebatado por un hecho de fuerza que, según Cánovas, era generador de derecho. El profesor Inerarity, en una conferencia organizada dentro del programa nacionalista Zingaur, decía, refiriéndose a una hipotética reforma estatutaria, que no hay pacto sin un sistema recíproco de garantías, cuya interpretación y cumplimiento no queda al arbitrio de una de las partes. Toda solución ha de ser, en última instancia, un pacto en el que haya bilateralidad efectiva, garantías y condiciones de lealtad. El pacto, que es un procedimiento que conecta con nuestra mejor tradición foral. Pues bien, siguiendo a Chema Montero y al profesor Inerarity, tarde o temprano, si se quiere ir arreglando el problema, las dos grandes sensibilidades existentes en el País Vasco, la vasquista y la española, deberán sentarse alrededor de una mesa para, huyendo de maximalismos, encontrar una solución al largo contencioso estudiado por multitud de autores, entre ellos Herrero de Miñón. No me estoy refiriendo a un pacto de gobierno de dichas sensibilidades en la hora presente, por otro lado, difícil de ejecutar. Me estoy refiriendo a un gran pacto de Estado, en el que intervengan los máximos poderes, si estamos interesados en llegar a buen puerto y a una solución razonable para la gran mayoría de los vascos y los españoles. No veo otra solución, democráticamente hablando. Las soluciones no democráticas, excluyentes o sojuzgadoras, ni las contemplo. Ya viví en ellas más de la mitad de mi vida. No es fácil esto, en todo caso, porque corren tiempos adversos. Los poderes del Estado están muy cómodos con el nuevo gobierno vasco, nacido de un pacto Partido Socialista, Partido Popular. Ya lo han dicho públicamente que Euskadi ahora es un oasis. Y el gobierno vasco parece estar también muy a gusto en ese ambiente uniformizador. Ya lo ha dicho el Lehendakari López. El cambio consiste en hacer normal lo que debe ser normal. Y pone como ejemplos cumplir con la ley de banderas, las relaciones con los vecinos navarros, riojanos, etcétera, la prohibición de la apología del terrorismo o la asistencia en Madrid al Día de las Fuerzas Armadas. Yo más bien creo que eso, lo que denomina normalización, es una obligación democrática, que con mayor o peor fortuna y ganas hemos cumplido muchos demócratas. Que haya habido algunos que ofrecían resistencias no debe incitar a la generalización. En todo caso, si era tan fácil normalizar el país y en tan pocos meses,
¿Por qué tantos problemas desde la abolición foral? Porque no se ha tocado más que la superficie del problema. Vizcaya ya no es tierra aparte, es una provincia más. En Madrid están muy contentos porque han dominado a esos bárbaros del norte que siempre estaban protestando, y sin embargo se equivocan. Lo contrario de la diferencia no es la igualdad, sino la uniformidad, decía Gurutz Jáuregui. Y yo añado que, pasada la anestesia, el País Vasco debe responder democráticamente. En su historia ha habido ocasiones en que el grave problema tenía arreglo, y si no quieren ver y ser sensibles a la diferencia que nos otorga la foralidad, apoyada en la adicional de la Constitución, es decir, la diferencia dentro del Estado, la solución de los que en Madrid y en Euskadi están contentos con la actual situación, lo será mediante acuerdos como los vigentes, por pactos de Estado y errores de los demás, ocupando el Gobierno autónomo y, si es posible, otras instituciones. Lo cual es legítimo, pero no soluciona el problema, como se está demostrando con la falta de sensibilidad de los partidos estatales respecto al mal llamado blindaje del concierto. Son tiempos de asimilación y uniformización por parte del Estado. No hay políticos de la talla de la transición y del espíritu constituyente. Recuerden aquella frase de imaginación, transacción y consenso. Y los actuales políticos de los partidos estatales desean que el problema vasco no exista, que es cosa de nacionalistas. Y, sin embargo, como diría Galileo, eppur si muove. En todo caso, dirigiéndome a mi partido, confieso que lo único que nos ha ido bien siempre ha sido la coherencia, la seriedad, la responsabilidad y nuestro servicio a Euskadi. En este momento toca reagrupar a todos los nacionalistas, democráticos, desperdigados en siglas que solo han conseguido debilitarnos. En mi debilidad está la fuerza, clamaba San Pablo. Fuerza que es posible uniendo a los demócratas que creen que Euskadi es una nación, que puede convivir sin problemas con otros pueblos del Estado y que, amando intensamente a nuestra tierra, podemos tener una visión universal. Esta visión nos puede llevar otra vez a presentar un partido sólido, democrático, renovado, de servicio a Euskadi y sus instituciones, un partido abierto y tolerante, que respete a la pluralidad de la sociedad vasca y que, apoyando o criticando, colabore en la estabilidad del Estado. Naturalmente, apoyando de manera inequívoca el autogobierno. Así entiendo yo el mensaje que en forma de artículo aparecía en Deia, firmado por Pello González, Inés Oliveri y Eneko Oregui, que decía: pero el nacionalismo no puede esperar al desgaste ni a los errores ajenos. Debe, desde la nueva oposición, proceder a la adecuación de sus mensajes a los nuevos tiempos, revisar actitudes posicionales, abrir espacios de entendimiento y reforzar su liderazgo ante una sociedad que tiene sentido de su diferencia. Antes habían escrito que el resultado de las autonómicas propiciaba una excelente ocasión para la formación de un gobierno PNV-Partido Socialista, sólido, de amplia mayoría, capaz de superar una etapa de enfrentamiento y materializar un acuerdo singular interno y con el Estado que normalice la convivencia política. Pero se ha desperdiciado y dejado en evidencia que las razones de Estado han primado sobre las necesidades vascas y se ha conformado otro bloque, como en Navarra. Esto es lo que decían. En el Gobierno o en la oposición seremos serios y responsables. Hagamos los deberes como señalan los autores del mencionado artículo. Hagamos los deberes sobre todo para que podamos convivir en paz. Convivencia, o sea, vivencia entre diferentes, entre gentes que piensan de manera distinta. Esto es la pluralidad, que ha sido santo y seña de Bilbao desde antaño, solo alterado por la dictadura, donde el pensamiento único del caudillaje y el miedo hacían que el mundo solo pudiera ser visto de una manera. Seamos patriotas para ahorrar sufrimiento a nuestro país y buscar una solución idónea, aceptable para la gran mayoría. Patriotas siguiendo aquella definición de Manuel Azaña. La patria no es un dios, ni un rey, ni un culto, sino una cultura que, cuando es compartida por todos, hace que la patria no sea más que la justicia organizada para el bien común. Adrián Zelaya, más cercano, señala: mi patria son todos los hombres. Me parece errada la versión de la patria vasca concebida en términos románticos, como algo que vive en una especie de mundo etéreo e irreal, de un modo similar a quienes piensan que España es una unidad indivisible y una realidad eterna, con una unidad de destino adquirida de forma taumatúrgica. Para defender Euskadi, dice Zelaya, no me parece el mejor camino copiar las aberraciones de un españolismo simplista. Y da la puntilla cuando cita a Monseñor Leclerc, que ponía en duda que el patriotismo fuera una virtud. Como ven, hay para todo.
Como ven, las canas dan autoridad. Yo creo que hoy ser patriota es defender una serie de valores democráticos y éticos que trabajan por el progreso, la solidaridad y la justicia social de la comunidad. Y no quiero dejar de recordar el patriotismo ilustrado de los de la Vascongada de Amigos del País en el siglo de las luces. Defiendo la diferencia que nos da la foralidad y desde esa diferencia podemos contribuir al progreso del Estado, esperando Euskadi la recíproca, tal como lo hizo Vizcaya, que era tierra aparte con Castilla. No hay otros caminos para buscar la diferencia. Esta estaba en nuestra historia, en la tradición, en los usos y costumbres que dieron al país una forma de gobernarse. Y esto es compatible con nuestra convivencia con el resto de los pueblos, regiones y ciudades del Estado. He dicho. Bien, muchas gracias, alcalde. Pasamos inmediatamente al coloquio. Les recuerdo que pueden dirigir sus preguntas mediante los cartones como estos que tienen encima de las mesas, entregándolo a cualquiera de las azafatas que nos lo hará llegar. Pues hay temas diferentes. Empezamos por algo que usted ha citado en su intervención. Hablaba usted de que hay un tanto por ciento de ciudadanos vascos descontentos con la estructura política del Gobierno central o del Estado. Y la pregunta la persona que plantea la pregunta está interesada por saber por qué no asiste usted el 25 de octubre a la celebración del Estatuto. Por una razón muy simple, porque asistí a las 12 del mediodía a la misa en la catedral oficiada por el señor obispo por el 150 aniversario de las monjas de la Ronda. 150 años después de la Revolución Francesa vinieron a Bilbao y para mí eso era muy importante. Y la palabra del alcalde es sagrada y cuando promete a las monjas que va a asistir a la catedral, no hay ni partido del Atleti, ni estatuto, ni madre que la fundó. Pues ya que lo ha citado usted, tenemos aquí una pregunta referida al Atleti. ¿Ah? Al Atleti. Ah. Bueno, concretamente al campo del Atleti. Le preguntan qué le diría usted a las personas que no son aficionadas al fútbol o las que no son del Atlético, a las que ninguna de las dos cosas, y como contribuyentes van a tener que pagar San Mamés en un momento tan delicado. Dice la persona que podrían hacerse otras cosas con ese dinero, quizás. Como contribuyentes pagamos muchas cosas que no nos gustan. Ayudamos a los autónomos, ayudamos al comercio, ayudamos a la hostelería. Otras instituciones, no el ayuntamiento, pero otras instituciones ayudan a la industria, que son privadas. Y, naturalmente, los poderes públicos son para eso. El Atleti es una institución muy importante en Vizcaya y en Bilbao. El Atleti no es una cosa sin más, es algo más que un club. Y yo creo que el Atleti une a mucha gente de diversa ideología. Por cierto, que yo apenas hablo del Atleti. Quiero decir que he soslayado precisamente este tema porque, entre otras cosas, me aburre. Y digo ahora qué es lo que me aburre. Me aburre la discusión que estamos teniendo en este momento. Yo creo que el Atleti es riqueza para Bilbao, riqueza moral. Cuando gana el Atleti nos mejora hasta el carácter y cuando pierde nos cabrea, evidentemente. Últimamente nos cabrea mucho porque pierde muchas veces. Yo creo que el campo del Atleti es absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Primero porque el campo actual tiene unas condiciones de seguridad penosas. Es un campo viejo, difícil de arreglar según muchos arquitectos que incluso el ayuntamiento consultó en su día. Por supuesto el Atleti lo ha consultado. Y yo creo que es una ocasión única la que tenemos en este momento, entre otras cosas porque no hay más espacios en Bilbao. El gran drama de Bilbao es que no tenemos espacios. Esto no es ni Vitoria. Ahí está el alcalde, que tiene la suerte de tener hectáreas y hectáreas, hasta Miranda de Ebro y casi hasta Madrid. Y no digamos Madrid, que tiene unas posibilidades enormes. Nosotros no tenemos casi ninguna posibilidad de superficie. Somos la capital más pequeña de Euskadi, con diferencia. Por lo tanto, es una oportunidad histórica la que tenemos. En segundo lugar, se arma un follón por unas palabras que dije yo en la Diputación. Pero, hombre,
uno tendrá derecho a pensar y a decir lo que piensa después de 5 años de tratos con el Atleti. Pues llevamos 5 años hablando con el Atleti. Y yo lo único que dije, sin entrar en público-privado, que es donde se ha organizado el follón, es que nosotros llegamos a un acuerdo urbanístico con el Atleti en que, además del campo, le dábamos mayores aprovechamientos. Y mayores aprovechamientos significaban algo así, no recuerdo bien la cifra, porque son 8.000 metros cuadrados, para que el Atleti pudiera construir oficinas y poderlas alquilar y sacar un dinero. Alguien ha dicho, el alcalde quiere que el Atleti se enriquezca. No, el alcalde quiere que el Atleti tenga varilla para poder tener un equipo bueno y no estar todos los años el equipo 18, ahí todos asustados, de que baja, no baja. Yo quiero que estén los 6 primeros. Y eso es riqueza para Bilbao, porque si el Atleti está, por supuesto, en primera, y trae la Champions, o trae la UEFA, etcétera, no es, como dicen algunos, un partido cada 15 días, es un partido cada 10 días. Es un partido, nos da mucha moral y nos da riqueza, porque todo ese entorno, 53.000 personas, el día que se llene, evidentemente va a dar riqueza, riqueza hostelera, riqueza. Y si ese entorno, donde está la Escuela de Ingenieros ahora y donde va a estar la Escuela de Telecomunicaciones en el futuro y va a estar Peritos y Minas, está ITV y va a estar Artes Escénicas, ese entorno va a cambiar ostensiblemente y va a pasar a ser un punto de referencia en Bilbao. Por lo tanto, claro que apoyo yo el Atleti. ¿Qué tiene que haber en esos 8.000 metros? Pues habrá cosas públicas y privadas. Si ponen un restaurante, espero que no lo haga el Gobierno vasco ni el Ayuntamiento, un restaurante, que es lo único que nos faltaba ya, poner un restaurante. Después de haber tenido un matadero público y que nos hemos quitado de encima, solo nos faltaba poner restaurantes. Y si hay cosas públicas, habrá cosas públicas. Pero mi pensamiento es que siempre dando un alquiler al Atleti, para que tenga ese dinero, la varilla que decía yo, y para que pueda tener un equipo bueno. Si no, no sé para qué estamos haciendo todo esto. Para tener un equipo malo no hace falta. Bien, pues algún socio del club ha querido aplaudir. Ha habido un arranque tímido. Siéntanse usted libres para aplaudir. La siguiente cuestión que me plantean también tiene que ver con el dinero, pero no con el Athletic, sino con el Ayuntamiento directamente. Le preguntan si va a acercarse al Partido Socialista para negociar los presupuestos municipales, siguiendo la sintonía que en este sentido parece que existe en materia de estabilidad presupuestaria a nivel de todo Euskadi. Bueno, yo creo que el Partido Socialista se va a acercar a nosotros, porque es lógico que el de la oposición venga y nosotros también seamos receptivos. ¿Por qué no? Si hay receptividad, si hay sensibilidad, evidentemente. Aunque no tiene nada que ver con su ayuntamiento, le plantean si, como alcalde, le descorazona la cantidad de cosas raras, por llamarlos de alguna manera, que pasan en los ayuntamientos y que pueden contribuir al desprestigio de la función de la administración local. ¿Cuántos ayuntamientos hay en España? 8.500. ¿Cuántos mangantes ha habido? 50. Desde la época de Marbella, de Jesús Gil, que en gloria esté, y que esté allí, ¿cuántos alcaldes, cuántos concejales han metido la mano en la bolsa? 50. Ha habido 50 casos. 50 casos realmente escandalosos. Pero ¿cuántos más? Por tanto, hay 8.400 alcaldes que en principio son gente honrada. Yo de las cosas que más me enorgullezco es el premio que nos dieron de la transparencia el año pasado. Y este año nos han dado el segundo, la transparencia. Es un ayuntamiento transparente. Y yo creo que en la política lo más importante es la honradez, como todo en la vida. No solo en la política y en otros sitios. Yo creo que los escándalos que ha habido son, efectivamente, por repetir, muy escandalosos, pero y evidentemente de muchas páginas en los diarios, en los periódicos y en los medios de comunicación. En la época de Franco había escándalos, pero no había medios de comunicación que se atrevieran, excluyendo aquel escándalo Matesa, que evidentemente fue una lucha de poder dentro del gobierno entre los falangistas y el Opus. Pero quitando aquello, ¿qué pasa? ¿Que en la época de Franco no hubo más escándalos? Hubo miles de escándalos, solo que nadie se atrevía a decir nada. Hoy en día los escándalos se ven en tiempo real, pero los escándalos en general son mínimos, pero evidentemente degradan la profesión política de una forma tremenda.
Y eso de que el modelo de financiación de los ayuntamientos está siempre pendiente, ¿es un tópico, es una realidad? Cuando hay dinero estamos muy bien. Cuando todos tenemos falta de dinero, todos estamos muy mal. Yo creo que en este momento estamos mal todos, los ayuntamientos, las diputaciones y el Gobierno. De cada 100 euros, 70 se lleva el Gobierno. Por lo tanto, cuando las cosas van estupendamente, el Gobierno florece y nada en la abundancia. Cuando las cosas van mal, de 100 euros, 70 euros que se lleva, pues evidentemente las cosas mal. La financiación de los ayuntamientos, yo no me puedo quejar. No me puedo quejar porque la financiación vasca, yo creo que en general es aceptable. Todo es mejorable en la vida, pero es aceptable. Hemos tenido años extraordinarios. El 5, el 6 y 7 fueron fantásticos. El 8 ya empezó a bajar. El 9 ha sido malo y el 10 será peor. La incógnita para mí es el 11. Es decir, si el 10 aguantamos mal, pero aguantamos, y el 11 empezamos a salir, será estupendo. Si el 11 sigue siendo malo, ahí lo vamos a pasar mal. Una persona que considera que ha hecho usted un brillante recorrido histórico en su intervención, le plantea si de eso se puede deducir o cree usted que es así, que este es el mejor momento político de Euskadi, el presente. De mi intervención se puede deducir muchas cosas. Yo lo que no he hecho es una estrategia política. He pretendido sensibilizar al auditorio que, viendo el mapa que he presentado, tenemos una diferencia ostensible con riojanos, santanderinos, castellanos, etc. Y lo que en la Edad Media era Vizcaya tierra aparte, hoy seguimos teniendo una componente organizativa diferente al resto. Y yo creo que eso tienen que respetarlo. Y eso no está en una norma cualquiera, está en la Constitución. Y naturalmente la adicional primera, de momento, ha sido un florero. Está ahí, pero da unas posibilidades enormes para el pacto. Y yo creo que hay que ahondar en el futuro en ese pacto. Ese pacto tiene que venir de la mano de las dos grandes sensibilidades que hay en Euskadi, la española y la vasca, que son perfectamente compatibles dentro de esa costumbre foral que ha sido el pacto. Y yo entiendo que democráticamente no hay más remedio que llegar a ese pacto. ¿Estos momentos son de pacto? No. Estos momentos, los que están en el Gobierno están muy contentos, están felices. Y en Madrid están felices. Y en Madrid en este momento ya piensan que el problema ha desaparecido. Si en 150 años no ha desaparecido, no va a desaparecer en 4, naturalmente. Y a esto hay que darle solución. Y la solución es un gran pacto de Estado. Y un pacto de Estado es a máximo nivel. Yo no estoy hablando de un pacto PNV, Partido Socialista o PNV-PP, no. Estoy hablando de un gran pacto de Estado sin perjuicio de quién esté en el Gobierno. Esa es la única solución para que la gran mayoría de vascos se acomoden en la realidad histórica del país. Y yo creo que, naturalmente, no es muy ejemplarizante lo que está pasando con el concierto. El concierto, que es algo constitucional, que es algo estatutario, que está dentro de las leyes, que es una de nuestras diferencias, pues fíjate tú, hoy mismo Revilla sale diciendo que va a montar un tinglao de los de alrededor casi para asediarnos como Asterix y Obelix. Es un poco ridículo. Algo que está en la Constitución, algo que se nos ha aceptado toda la vida, algo que hasta Franco acepta en Álava, que no la declara provincia traidora, y por supuesto en Navarra. Por lo tanto, eso es grave, eso es grave. Cuando Antonio Basagoiti, que no está por ahí, se queja de sus adláteres de Madrid, que esto es la legalidad y que esto ha sido la realidad aquí, pues tiene razón. Yo conozco a mucha gente del PP que es fuerista y mucha gente del PP que procede de UCD, yo hablo con ellos y son fueristas y coincidimos en el fuerismo. Por lo tanto, yo creo que
si nosotros queremos arreglar el problema, suele ser imposible, pero por lo menos limar una gran parte del problema y atraer a esa gran parte de la sociedad a sentirse relativamente cómoda, siempre cómodo del todo nunca estás, pero relativamente cómoda en un estado que acepte nuestra diferencia es la foralidad. Más constitucional que el concierto económico, más constitucional que la foralidad y todas las posibilidades que da la adicional primera a la Constitución, que ahí está en este momento quieta como un florero. Entonces, esto evidentemente puede dar origen a diversas estrategias. Pero al final lo que estoy hablando es de un gran pacto de Estado. Y un gran pacto de Estado significa mucha pedagogía, años de pedagogía a los medios de comunicación, que evidentemente con estas cosas ni se meten porque creen que son antiguallas, años de pedagogía y años de pedagogía entre los partidos políticos y en los poderes del Estado. Esto no se hace de la noche a la mañana. Esto es una cuestión de mucho tiempo, de mucho tesón, de mucha fuerza y, desde luego, de mucho consenso. Si no hay consenso, no hay nada que hacer, como se ha visto en los últimos tiempos. Bien, pues desde los medios de comunicación, desde José María Riberiego del Correo concretamente, le traslado una pregunta que supongo que es más como político que como alcalde, porque le plantea que qué opina usted de la oportunidad y de la reforma de la ley del aborto. ¿Cómo? La oportunidad y la reforma de la ley del aborto. Pues la ley del aborto es algo que no gusta a casi nadie, excepto a los militantes proabortistas. Suele ser algo que nadie tiene ganas de meterse con ello. Es un tema complicado, porque atañe a la moral de cada uno y a la moral colectiva. Es un tema delicado. Hay gente proabortista, pero en general seguro que el 90% de los que estamos aquí no somos proabortistas. El aborto es la última, la llegada final, porque en este momento hay cantidad de métodos anticonceptivos que pueden evitar el aborto. Yo, que me considero muy cristiano, igual más cristiano que católico, y que evidentemente soy de los que piensa que los obispos pueden hablar y decir lo que les dé la gana, porque yo también quiero tener el derecho de decir lo que me da la gana, hasta de meterme con los obispos, aunque me llevo bastante bien con ellos. Yo creo que yo personalmente no soy proabortista, pero entiendo el aborto en ciertas circunstancias. Lo entiendo perfectamente. Fui consejero de Sanidad y tuve que lidiar con ese tema. Por cierto, que los obispos nunca se metieron conmigo. Y yo no soy proabortista activo, pero comprendo que hay circunstancias que pueden dar origen al aborto. En todo caso, lo que no soy y lo que no estoy dispuesto a tolerar es que una mujer vaya a la cárcel por abortar, como ha ocurrido en este país durante decenas de años. El escarnio a que se ha sometido a las mujeres que han tenido que abortar en unas condiciones infames me parece desdeñable. Y en ese sentido, los pasos que ha dado mi partido, yo siempre apoyo a mi partido. Aunque digan que soy un díscolo, yo siempre la apoyo. Pues he dejado para el final dos preguntas que van bastante en el mismo sentido y que se interesan. Bueno, dicen que hay muchas personas que les gustaría tenerle a usted de alcalde muchos más años. Y se interesan los dos por si, que dice que como usted puede, si quiere. ¿Cómo? Que si quiere usted seguir muchos más años de alcalde. Pues no me atrevo a decirlo delante del presidente de mi partido por si acaso. No que sea que esta tarde me venga un expediente y me alarmen. No. Ahora, como están discutiendo los medios a ver si el Partido Nacionalista Vasco sigue siendo democristiano o se ha hecho socialdemócrata, lo cual me parece una chorrada, con todos los respetos a todo el mundo, porque dentro del Partido Nacionalista Vasco hay gente democristiana, hay gente socialdemócrata, hay gente religiosa y hay gente no religiosa, hay de todo, como en botica. Por lo tanto, en fin, vamos a dejar esa pregunta ya, porque esa pregunta, al fin y al cabo, será el partido el que lo haga y no vamos a dejarnos tonterías. Ya llegará. Bueno, se la formulaban de otra manera. Le preguntaban si estaba usted pensando en la jubilación. La jubilación, todos los días.
Muy bien, gracias, alcalde. Como no hay más preguntas, Josu Jon Imaz, presidente de Petronor, cerrará el acto en nombre de la organización y los patrocinadores. Alkate jauna, lehenik BBK Orange eta Petronorren izenean eskerrik asko parte hartzeagatik gure tribuna honetan. En nombre de BBK, de Orange y de Petronor quiero agradecer al alcalde de Bilbao el haber participado con nosotros hoy en esta tribuna de Euskadi. Y si Enrique Badía no se atrevía a presentar al alcalde de Bilbao, tengo que decir que para mí, para un guipuzcoano, es un orgullo especial el poder clausurar una conferencia en el alcalde de Bilbao. Espero que como representante de la refinería también de Bilbao me lo permitas. Alcalde, has hablado de valores, has hablado de vida humana, de convivencia y democracia, de tolerancia, de pluralismo y desde luego son valores y conceptos que casan muy bien con un foro cuyo objetivo es precisamente el contraste de ideas y el pluralismo de nuestra sociedad. Por tanto, en nombre de los patrocinadores, muchas gracias por tu presencia y por tu discurso y, por supuesto, a todos los presentes, gracias también por su asistencia. Mila esker, bies bihotzez, alkate jauna.